6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia, les reiteramos el saludo cordial a los miles de seguidores y les anunciamos que nuestro primer tema a abordar en la agenda de entrevistas de este viernes 13 de enero tiene que ver con el anuncio de esta semana en lo económico, la reducción de 3 impuestos. El impuesto a la salida de divisas del 4 al 2% de manera gradual este año, y los impuestos al ICE y al valor agregado. Una de las pretensiones es fomentar el turismo, de reducir el IVA del 12 al 8% en temporadas de feriado. Esto ya ha tenido su rédito y hemos escuchado a operadores turísticos que fomentó el turismo precisamente con la reducción del IVA de manera temporal. Igual el ICE en determinados productos que ha resuelto el gobierno y que fue anunciado tanto por el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, cuanto por el director general del Servicio de Rentas Internas. Esto está formalizado por las autoridades económicas y tributarias. Queremos saludar a nuestro primer invitado, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo explicarle al país el anuncio del gobierno de esta reducción, al menos, del impuesto a la salida de divisas en el ICE y en el impuesto al valor agregado? Muy buen día, Napoleón. Hola, apreciado Miguel, muy buen día, queridos amigos que nos prestan con su amable atención. Un fuerte abrazo, con el mejor deseo de un excelente 2023 para todos, para la economía, para los ciudadanos, etcétera. El mejor año, mi querido Miguel. A ver, respecto de la consulta que usted me plantea, es llegar a saber, a entender si atrás de la reforma o del anuncio de disminución de impuestos del presidente hay algún tipo de política pública, si es que buscamos algo atrás de, y la verdad es que no, con mucha honestidad profesional, vamos a ir atrás de los anuncios del presidente, no hay un proyecto, un programa, una política de desarrollo. Y entonces muchos dirán, ¿y por qué entonces bajó el ISD, el impuesto a la salida de divisas, del 2 al 4? Aunque realmente, si ya lo vemos, va a bajar para enero del 2024 realmente al 2%, ¿no? Porque durante el 2023 lo que baja es apenas el 0.5%, dividido entre el 0.25 desde este febrero y el otro 0.25 julio del año 2023. Eso es lo que baja este año 2023. Y lo fuerte, 1.50, baja en diciembre, de tal manera que a enero del 2024 amanecemos con un ISD del 2%. Muy bien. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces el presidente en legítimo derecho, por cierto, legítimo derecho del presidente, por qué anuncia la rebaja? Y la verdad es que aquí hay una orden de la Corte Constitucional, mi querido Miguel. La Corte Constitucional revisó el incremento que allá por noviembre del 2011, en plena época correísta, se subió el ICD del 2 al 5%. Entonces siempre hay que acordarnos de la historia, ¿no? Quien hipersubió este impuesto, dañándolo, desnaturalizándolo y dándole solo un efecto recaudatorio, fue la época del correísmo, 2011, noviembre del 2011, plena época correísta. Y la Corte revisó ese incremento del ISD. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo, eso no es constitucional, eso no pudieron haber hecho. Claro, pero Miguel y amigo, recordemos que el 2011, Correa estaba en la presidencia y tenía un conjunto de servidores, no de legisladores, sino de servidores, que no podían ni oponerse, no podían emitir opinión, nada de eso, sino que tenían que recibir el dictado que salía de Carondelet. Entonces el presidente, la Corte Constitucional en febrero del año anterior, del 22, le dice al presidente Lazo, le dice, lo que se hizo en el correísmo es inconstitucional, violó la Constitución. Así que usted, presidente Lazo, que es el que hoy día ejerce
la representación de la función ejecutiva tiene que derogar, eliminar, bajar el ISD al 2%. Opción 1. Opción 2, la Corte le dice así, le escribe y le dice, opción 2, si usted quisiera, presidente Lazo, dejar el ISD en el 4%, entonces presente una reforma, una nueva reforma tributaria a la Asamblea que no viole preceptos constitucionales y que la Asamblea la apruebe. Resumen, el presidente lo que ha hecho es acoger el dictado de la Corte Constitucional de una violatoria del proceso legislativo en la época correísta. El mensaje implícito de esto es el más penoso, mi querido amigos todos. ¿Por qué, Miguel? Porque el mensaje es que el presidente no puede mandar a la Asamblea una reforma tributaria porque no hay cómo trabajar con la Asamblea. Y esto es lo de fondo que los ecuatorianos tenemos que entender. No es posible para el Ejecutivo trabajar con una Asamblea neciente, incapaz, incompetente, politiquera que está de espaldas al país. No hay cómo trabajar. Y esto es peligroso no solo por el tema tributario, que es el eje central de los ingresos de las finanzas públicas del Ecuador, o sea, el ingreso más importante. Pero tampoco se puede trabajar con la Asamblea en una reforma laboral, ¿no? Que el país necesita una reforma laboral, necesita flexibilización laboral definitivamente. Tenemos que entrar a unos nuevos conceptos laborales que están en Colombia, en Perú, en Chile, etc. Tenemos que entrar. Una reforma de la seguridad social también tenemos que hacerla. Todos sabemos, es una bomba de tiempo la seguridad social. Y no hay cómo hacer porque con la Asamblea no es posible trabajar, mi querido Miguel. Y este es el peor de todos los mensajes. Adicionado a que, y aquí viene quizá el enfoque más fiscal, adicionado a que una merma de impuestos en inicio es popularmente rentable, mi querido Miguel. Que el presidente que sale en cadena nacional les dice a sus ciudadanos, voy a bajar impuestos, ese presidente es bien visto y la noticia es agradable. Ahora, en la realidad es, al bajar el ISD, los precios de los productos van a bajar. Y la respuesta, por la historia del Ecuador, es que no van a bajar. Ya hemos visto que cuando bajó el IVA, del 14 al 12, allá también en la época correísta, en el 2017, no bajaron los precios. Y fue un error que el país no ha podido superar, haber disminuido esa tarifación. Y el año anterior también ya bajamos el ISD del 5 al 4 y bajaron los precios. Y la respuesta con el mayor dolor para todos los que nos escuchan es, no bajan los precios. Los precios nunca van de forma correlativa a esta reducción de impuestos indirectos. Y entonces muchos dirán, ¿y entonces en qué se beneficia el país? Bueno, se benefician algunos actores productivos o sobre todo importadores que van a tener mayor margen porque su costo de producción por el ISD ha bajado. Y lo que habrá que esperar al menos que el sector importador se anime a generar más puentes de trabajo, mayor actividad económica y ayudarle al país en su conjunto a ir avanzando, a ir mejorando su economía. Y finalmente, Miguel, el tema de si es que esto nos va a permitir traer inversión extranjera. La verdad es que, Miguel, en el año anterior bajamos el ISD y vino menos. Porque en el país creemos, y esto hay que quitarles al recuerdo, que con una cosita, muchos se quejan mal, decían, el ISD es malvado, hay que bajarlo. Bueno, ahora vamos a bajar. Porque no deja traer inversión extranjera. Entonces, todos los que decían eso tendrán que poner las manos al fuego hasta el 2024 para que venga inversión extranjera. La verdad, no por mover un tinglado, la Sonora funciona, no. El país necesita reformas laborales, las reformas de las finanzas públicas, etcétera. Entonces, finalmente, lastimosamente, esto va a ser un impulsador de atracción de inversión extranjera. No, la verdad no. Y por último, para terminar y cerrar el análisis, solo para cerrar, Miguel, el ISD siempre fue un óbice. En muchos estudios que se hicieron a través del sistema financiero, etcétera, el ISD fue un óbice para que el capital medio no se vaya del país ante un rumor, ante un estallido, ante un vandalismo como el que hizo el señor Issa el año anterior, y perdón, pero lo digo, en julio y en agosto del año anterior, cuando el señor Issa vandalizó el país, Issa y sus adláteres vandalizó el país,
Ese mes es el que más ISD recauda el Estado. ¿Por qué? Porque los sectores económicos se asustaron y dijeron, este señor que tiene pocas ideas y muchas plumas, va a venir a derrumbar el gobierno y la economía a caer, entonces cojo mis capitales y los pongo afuera. Por cierto, un acto absolutamente lícito. Esto, con un ISD del 2%, este límite, este freno, esta barrera, es bastante más saltable, mi querido Miguel y amigos. Por eso es que hay que pensar mucho cuando se habla de reforma fiscal, no este año, no este gobierno, sino cómo me va a impactar de aquí a 10, 15 o 20 años. Que por cierto, desde el 2024 el ICD, estos 2 puntos van a significar 550 millones menos acá en la carga fiscal. ¿Cómo los vamos a reemplazar? No hay ninguna idea al respecto, Miguel. El otro tema, usted se ha referido a la reducción del IVA y del impuesto a la salida de divisas y el ICE. ¿Cómo pesa esta reducción anunciada por el gobierno del ICE, el impuesto a los consumos especiales? Mira, del tema del IVA es también aplicación de una norma que dice todos los años el presidente de la República, sea el presidente Lazo, el que venga futuro, etcétera, todos los años tiene que decidir 12 días para que el IVA baje del 12 al 8. Entonces lo que ha hecho el presidente es cabal cumplimiento de una norma que le ordena al presidente que haga esto. El año anterior fue una buena cosa, Miguel. Sí, ya lo medimos, ya lo vimos, y fue muy buena cosa. ¿Para qué sector? Para el sector turismo. El sector turismo y algunos subsectores que están alrededor del turismo se salieron muy beneficiados, tuvimos mayor turismo interno, efectivamente fue bueno. Ojalá y cada vez esto sea mejor. ¿Por qué? Porque algunos entes que están vinculados al turismo no se calificaron debidamente al SRE y no hicieron lo que tenían que hacer para proveer, dar, entregar a los consumidores esta tarifa del 8. Así que ojalá y sí, este año sea potente y sea mejor. ¿Para qué? Para que el ecuatoriano, y ahí nuevamente otro mensaje indirecto a los ecuatorianos, dejen de ir a Colombia a los paseos de fin de año y se queden aquí en Manabí o en Salinas o en las playas, en el turismo interno ecuatoriano. Y respecto del ISD, ese sí es realmente un medio retroceder. El SRI subió las tarifas del impuesto a los consumos especiales en diciembre. ¿Por qué? Porque la ley nuevamente le dice a SRI, usted todos los años actualice por inflación, por IPC, estas tarifas de estos impuestos a los consumos especiales. Y lo que hizo el SRI, saca una resolución y dice, voy a subir, entonces fundas plásticas, cigarrillos, licores, bebidas azucaradas, etcétera, y lo sube. Y el presidente, después de unos días, ve que esa subida puede ser, no sé qué vio, la verdad, con honestidad intelectual tengo que decir, no sé qué vio el presidente, pero lo que dice el presidente en enero es, voy a dar para atrás este incremento que subió el SRI. Y entonces los cigarrillos antes tenían un ICE fijo de 0,18, de 0,16, subió al 0,17 y el presidente lo baja al 0,16. Y lo mismo con fundas plásticas, y lo mismo con bebidas azucaradas, y lo mismo con... Entonces el SRI caminó un paso porque la ley le ordena que camine, pero el presidente mediante decreto ejecutivo retrocedió ese paso. Y ahí sí puede ser, y juzguemos objetivamente, Miguel, sí puede haber un error de mensaje. El Ecuador baja impuestos a las fundas plásticas, baja impuestos a las bebidas azucaradas o a las bebidas alcohólicas. O a los cigarrillos. Todo lo contrario, y a los cigarrillos, peor aún. Yo le entiendo, por ejemplo, una baja que hace el presidente, yo entiendo el de armas, ahí baja el presidente del 300 al 30%. Entiendo que hay una política pública, dice, vean, hagamos un programa para bajar impuestos y que las empresas de seguridad privada puedan importar más fácilmente tipo de armamento bélico, municiones y demás, para que ejecuten bien el trabajo al que han sido contratados y provean mayor calidad de seguridad a los ciudadanos, al menos seguridad privada. Y me parece que tiene toda la lógica del mundo. Los demás, mermar en fundas plásticas, cigarrillos, etcétera, me parece que va en contra de una visión que la tiene toda América Latina. La reforma de Colombia, mire, solo Miguel, la reforma de Colombia, la de diciembre, que la aprueban al presidente Petro, dice que los impuestos a los consumos especiales, especialmente de cigarrillos, licores y azucaradas, va a subir todos los años hasta el 2025, 22, 23, 24, 25. Es decir, se considera un consumo nocivo, que tiene una grave externalidad a la salud pública. Definitivamente sí. El mensaje de bajar impuestos a estos productos es correcto en lo personal. Creo que no es acertado.
no le hace bien al país. Me parece que no lo pensamos muy bien. Entonces sí podría en el fondo tener alguna lectura política de que a 20 o 22 días estamos a puertas de una consulta que es menester que el Ejecutivo obtenga un sí mayoritario para solidificar de alguna manera su base gubernamental, y me parece que también tiene este tipo de auspicios o de fundamentos, más que fundamento técnico. Lo que sí me queda preocupado, Miguel, es a futuro esta recaudación, que en resumen va a bordear los 650 millones de dólares, más o menos el 4% de toda la recaudación nacional. ¿Cómo vamos a reemplazarla? Esto es lo que siempre los ecuatorianos te decir. ¿Cómo vamos a reemplazar lo que vamos a dejar de percibir en el 2024? O con una nueva reforma tributaria con mayor endeudamiento. Así que mucha responsabilidad cuando se maneja esto, mi querido Miguel. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo ha visto este anuncio del gobierno de la reducción de los impuestos, al menos a la salida de divisas, al ICE y el IVA? Buen día, Mauricio. Buenos días, Miguel. Un saludo a Napoleón. Tal vez empezar indicando algunos temas que son más de concepto que de otra cosa. El Ecuador tiene un sistema cambiario donde abandonó la potestad de tener moneda nacional y optó por manejarse con una moneda extranjera, que es el dólar, desde el año 2000 a la fecha. Este sistema se sustenta en algunos principios. Uno de ellos es en que un país, una economía con este perfil, con estas características, no debería registrar, no debería tener restricciones al libre flujo de capitales, porque es un sinsentido. Un país sin moneda, establecer restricciones, establecer limitaciones para que los capitales puedan entrar y puedan salir. Y desde ese punto de vista, el establecimiento del ISD en el 2007 contraviene este concepto. Establecer un impuesto que busque evitar o reducir la salida de capitales en una economía dolarizada no hace ningún tipo de sentido. En segundo lugar, este impuesto se lo estableció supuestamente para evitar la salida de capitales. Y a lo largo de los años se terminó convirtiendo en el tercer impuesto de mayor recaudación. Es decir, a pesar de la imposición tributaria, el impuesto a la salida de divisas no evitó la salida de capitales. Y eso es obvio explicar porque los capitales se quedan o se van más que porque hay alguna restricción por el ambiente interno que observan. Si ven un ambiente adecuado, un ambiente estable, un ambiente seguro, es mucho más probable que los capitales tienden a quedarse y a traer nuevos capitales. Cuando esto no se produce, tienden a salir, a pesar de que puede haber un costo que se inició en el 0,5 y terminó en el 5, y después en este gobierno ha empezado a reducirse. Entonces, desde el punto de vista del tipo de economía, el régimen cambiario que manejamos, el objetivo para el que se estableció, yo creo que el ISD nunca debió estar presente en la economía ecuatoriana, y creo que irlo reduciendo gradualmente, creo que es una decisión que va en la ruta correcta. Ahora, como esto representa un ingreso fiscal importante, terminó siendo de más o menos 1.200 millones de dólares en el año, no se lo ha podido hacer de una sola. Hay que irlo desmontando gradualmente hasta llegar a cero en algún momento, y parecería que de acuerdo al anuncio va a llegar al 2% al cierre de este año. Entonces, eso en cuanto al tema del ISD. También hay que anotar que en ese impuesto puntual también hay algunos conceptos de exentos y algunos créditos, devoluciones o como la querramos llamar, que hacen ver que no es que todo entraba a la caja fiscal. Entraba, pero también salía. Entonces hay un neto que hace ver que el impacto probablemente sea un poco menos grave de lo que se vio. Y como es gradual, probablemente se lo sienta de manera mucho menos intensa. Si vamos a los otros anuncios, hay que probablemente decir varias cosas. Uno de ellos es que
cuando se creó el impuesto a los consumos especiales hacía bastantes años, supuestamente también fue para desestimular, reducir el consumo de algunos productos que muchos son y siguen siendo nocivos para la salud. El tema del licor, el tema de los cigarrillos, etcétera. Y con toda la tendencia última que se ha dado en todo el mundo y en América Latina también, la política de los países ha sido, de alguna manera, establecer normas que vayan en la dirección de proteger también el medio ambiente y proteger todo el ecosistema. Y esto, de alguna manera, va pegado a los aspectos tributarios de los países. Para ponerlo en sencillo, los países más bien han estado en una línea opuesta, o muchos de los países, de lo que se acaba de decidir en el Ecuador. Es decir, desestimular el uso de un derivado fósil como son los plásticos que vienen del tema de la producción de petróleo, y obviamente algunos otros que son, como anoté, productos que van en contra de la salud pública. Entonces, desde ese punto de vista, no veo yo mucha razón técnica para que se haya producido esto. Me parece que la decisión en general de esto, unido a lo del ISD, etcétera, va en la línea de un solo mensaje, que es decir, nosotros hemos hecho las cosas tan bien que la economía está más estable y por lo tanto ahora, lejos de subir impuestos como hicieron otros gobiernos, ahora decidimos bajar impuestos. Me parece que tal vez este razonamiento que estamos haciendo es un poco más prolijo, pero me parece que en lo de fondo es lo que buscó el gobierno, decir, fíjense cuán bien manejo yo la economía, que ahora yo no hago lo que han hecho otros gobiernos anteriores de subir impuestos, ahora empiezo a bajar, a pesar de que la reforma tributaria que se aprobó hace no mucho hizo obviamente lo contrario. Entonces, a mí me parece que eso es un poco lo que se puede anotar. Si hay espacio fiscal o presupuestario para financiar el tema de esta reducción, que me parece que el número puede estar un poco sobredimensionado, pero no entremos en ese detalle. Pero conceptualmente la magnitud que represente la baja impositiva que se acaba de dar, si hay espacio o no hay espacio, con el nivel de desperdicio de recursos en el presupuesto del Estado. Si me permite, economista Mauricio Pozo, vamos a hacer una ligera pausa y volvemos con su explicación, especialmente la incidencia en los ingresos, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. ¡Qué buen partido! ¿Qué? Sí. Bye, chica. Chao. Bye. Pero ¿sabes qué? Nos faltó la flaca. Sí es verdad, pero yo creo que ella no va a venir. Está de candidata a concejal para las próximas elecciones. Cierto, deberíamos votar por ella. Sí, amiga, pero siempre y cuando ella esté en tu misma circunscripción. Ahí sí vas a poder votar por ella. Que no te pase lo mismo que a Camila. Consulta los 13 cantones en los que deberás elegir a concejales por circunscripción. Guayaquil, Quito, Machala, Quevedo, Santo Domingo, Manta, Puerto Viejo, Loja, Cuenca, Milagro, Riobamba, Esmeraldas y Durán. Conoce más en candidatos2023.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Estamos en un debate sobre el anuncio del gobierno de la reducción de 3 impuestos a la salida de divisas, al IVA y al ICE, y con el economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas, y el experto tributarista doctor Napoleón Santamaría. Economista Mauricio Pozo, nos explicaba usted cuál sería la incidencia en los ingresos al reducir estos impuestos. Antes de que se me vaya la idea, Miguel, es anotar que también parecería que la decisión en el tema de las armas
va en la línea de dotarle de mayor facilidad a las empresas que importan armas y que esto ayude a la seguridad ciudadana. O sea, no se me ocurre otra cosa que no sea eso. ¿Cuánto pese eso dentro del ingreso tributario? No tengo este momento el número. Probablemente no sea tan significativo, un poco viendo la estructura en general de lo que son los ingresos tributarios. Pero para ir al tema de su pregunta, fíjese, el presupuesto del Estado tiene dos lados. Tiene el lado del ingreso y tiene el lado del gasto. Y en la ejecución, en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años, se ha visto una gran distancia entre los presupuestos que terminan aprobándose, que por cierto se aprobaron por el Ministerio de la Ley, no fueron discutidos en la Asamblea, recordemos, y la ejecución. Hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Hay una subejecución presupuestaria que siempre ha existido, pero no tan grave como lo que se ha visto en las últimas fechas. Entonces, ¿esto qué significa? Que muchas veces no es un problema de plata. No es que hay un problema de que no llegan ciertos servicios públicos como deben llegar a los ciudadanos porque falta plata, sino porque no pueden ejecutar los recursos. No pueden ejecutar los valores que se asignan presupuestariamente. Y este es un problema, y yo recuerdo que esto fue una discusión que yo muchas veces tuve con otros ministros, colegas en el gabinete, entidades públicas, etcétera, cuando yo les decía, ¿y para qué quieren más plata para el próximo año si el año pasado no se gastaron? Terminó la plata depositada en el Banco Central, y eso por ley pasa a la cuenta única del Tesoro. Entonces, hay una realidad que significa que si vamos por la ejecución del presupuesto versus lo que se aprueba, yo puedo casi asegurarle que siempre va a haber espacio para poder financiar este tipo de decisiones en el ámbito tributario. Ese es un primer aspecto. El segundo es que si nos vamos al otro lado del balance, que es el lado del gasto, el Estado sigue lamentablemente demostrando una obesidad mórbida, como llamarían los médicos. Es decir, es un tamaño estatal tan sobredimensionado que genera déficits fiscales permanentes y que el Estado o el gobierno de turno, para poderlo cubrir, o tiene que endeudarse o tiene que recurrir a otro tipo de decisiones, por ejemplo, de carácter tributario. Entonces, me parece que si habría la decisión y sobre todo la fuerza política, cosa que siempre está en duda por la debilidad del régimen en ese ámbito, para poder hacer ajustes en el tamaño del gasto público agregado, usted va a encontrar bastante más que 500 millones o la cifra que corresponda derivada del impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Entonces yo le veo de esa manera. Yo creo que esto es lo que se podría notar de lo que acaba de decidir el gobierno, pero creo que en lo de fondo es lo que le mencioné. Creo que es un mensaje para decir, señores, nosotros ahora bajamos impuestos versus otros gobiernos que subían impuestos inclusive en crisis, y esto eventualmente esperaría el gobierno que le beneficie políticamente de alguna manera. No quiero tampoco dejar de lado algo que se conversó hace un momento, y es que efectivamente hay que tener una visión integral de las cosas y no muy particular. A mi criterio, la reducción del ISD va en la dirección correcta, como expliqué, yo creo que sí. Pero que no se crea que porque bajó el ISD mañana vamos a tener más inversión extranjera. Esto tiene que venir acompañado de una serie de otras acciones, porque es lo que ven los mercados y es lo que ve el inversionista. Va a decir, ok, me parece bien lo que acaban de hacer, pero me preocupa porque el coste de producción es muy alto porque siguen con un régimen laboral caduco y obsoleto. ¿Por qué no se introduce una reforma? Porque no hay capacidad política para lidiar con la Asamblea y poder aprobar una reforma que el país requiera. Entonces, creo que hay que anotar y abonar en otras acciones adicionales que el país necesita. Creo que también debe tomarse en consideración
que el nivel arancelario en el Ecuador respecto a los países vecinos, por ejemplo, es muy superior. Probablemente es el doble de lo que es el promedio en Colombia y en Perú. Y esto es un coste de producción adicional, es decir, el productor de papas del Carchi, un fertilizante le cuesta más de lo que le cuesta al mismo productor de papas del sur de Colombia. Y esto, para efectos de competitividad y de capacidad de competir, sí es un desincentivo. Así que sí me parece que debe también cumplirse aquel anuncio del gobierno de que va a continuar con el proceso de reducción del nivel arancelario. Y esto obviamente también podrá tener algún tipo de impacto en la actividad económica. Así que esto por el momento, Miguel le podría comentar sobre lo que se acaba de conocer. Ahora, esto debiera ser parte de una política económica, tributaria, o simplemente, en un caso usted citaba, el economista Mauricio Pozo, el IS, el impuesto a la salida de divisas, es un proceso, pero el tema del IVA también en el sector turístico y lo del ICE, ¿es parte de una política tributaria, económica que debiera desarrollarse? Bueno, debería ser parte de una política económica integral. O sea, en economía usted no debería tomar nunca decisiones aisladas sin considerar qué otras cosas va a hacer y cuál va a ser el entorno sobre el cual va a trabajar. En esa línea me parece que debemos considerar que eso es lo que debería estar. Ahí yo, por ejemplo, sí le veo una parte débil al programa. Y es el hecho de que todavía mantenemos, como expliqué, un tamaño estatal excesivo. Y eso genera sus propias secuelas. Entonces, aumentar impuestos para corregir un problema fiscal de un desbalance, me parece que es una decisión poco acertada. La decisión impositiva tiene que ser porque técnicamente se requiere, más allá del aporte al presupuesto del Estado, como una decisión de redistribución de riqueza, por ejemplo. Siempre se ha considerado que los impuestos es el mejor instrumento de redistribución de recursos, y sobre esa base el gobierno tiene que actuar. Entonces, si hace lo uno y no complementa haciendo otras cosas, se puede desvanecer el impacto y se puede desvanecer el efecto. Entonces, para responder su pregunta, Miguel, sí, esto debería ser. Sí tengo preocupación y algunas dudas de que en la práctica sea realmente así, porque hay muchas otras piezas sueltas que todavía no se ve una acción adecuada. No se ve, por darle un simple ejemplo, una recuperación de la producción de petróleo. En la proforma que se envió a la Asamblea Nacional está puesto que se va a producir 188 millones de barriles del año 2023, este año. Eso le da a usted 515,000 barriles diarios. Y si usted ve los números de los últimos 2 años, la producción no ha pasado de 460 a 470. Entonces, quiero aumentar el ingreso, bueno, mejoremos la producción. Si no tenemos la capacidad interna, ni el financiamiento, ni la tecnología, tenemos que buscar el mecanismo para que haya inversión extranjera en el sector y se reactive la capacidad productiva, porque inclusive estamos dejando de ganar mucha plata, porque los precios del petróleo, a pesar de que estuvieron más altos, ahora un poco menos, siguen siendo buenos. Yo, cuando estuve en funciones, me tuve que manejar con precios de petróleo bastante menores, con presupuestos de $18 del barril, precios del petróleo de 22, 24, 25. Nunca tuve la suerte de vivir con precios del petróleo de 60, 80 o 100. Entonces, con un precio de petróleo alto y que usted ni siquiera mantenga la producción, sino que baja la producción de petróleo, lo que está generando es un lucro cesante enorme. Está dejando de generar ingresos producto de ese problema derivado, por ejemplo, de la falta de inversión extranjera. Entonces sí debería ser el conjunto de decisiones que de alguna manera le den más fuerza o más validez a una acción como la que acaban de anunciar en el tema tributario. Volvemos con el doctor Napoleón Santamaría. Doctor Santamaría, ¿cuánto puede incidir estos anuncios de la reducción de los impuestos a la salida de capitales
el ICE y el IVA en el conjunto de una política económica y tributaria como delineaba el economista Mauricio Pozo? ¿Cómo deben afectar y delinearse? De manera sustantiva, sustancial. Afortunadamente he participado en calidad de consultor, asesor, invitado en varias reformas tributarias de América Latina. Y el mensaje siempre es el mismo, Miguel, mi querido Mauricio, siempre es el mismo. Y tú lo sabes, Mauricio, con tu gran expertise, lo sabes, es haga una reforma tributaria pensando que se sostenga al menos una década. ¿Sí? No se ha visto muchos ejercicios de baja de impuestos en América Latina. No hay países que salgan así y dicen, vamos a bajar impuestos. Porque el principio es, si va a bajar impuestos, ¿para qué lo subió? ¿Para qué subió si va a tener que bajar impuestos? ¿Por qué hizo mal? En términos fiscales, el Ecuador, y lo decía Mauricio, el Ecuador hace una reforma tributaria del 2021, dura, fuerte, muy criticada, hasta el día de hoy es criticada. ¿Qué se le dice a la reforma? Es que nos cobra demasiado impuesto a la renta, etcétera. Y tenemos que decir que para cierto límite de ingreso, desde $2,500, $3,000 para arriba, es muy fuerte, sí es verdad. Afortunadamente no es a la inmensa mayoría de ecuatorianos, pero sí es fuerte. Hay que siempre juzgar desde la honestidad intelectual. ¿Y cuánto le produce permanentemente esa reforma? 500 millones, exactamente 475 millones de dólares. Esa reforma del impuesto a la renta. ¿Sí? Muy bien. Y ahora bajamos casi 550 millones del IVA. O sea, vamos a decir lo mismo. Entonces uno dice, ¿cómo le entiendo a este país? Donde hace un año le alboroto, le pongo en éxtasis social y fiscal completo para tener 550 millones más en la caja fiscal. Y acto seguido, un año después, les quito un impuesto para reducirme la misma recaudación. Y entonces ahí uno dice, me parece que en el Ecuador no tenemos ni siquiera procedimientos para armar una buena reforma tributaria que dura a largo plazo. 1, 2. Y yo comparto con Mauricio, y quiero, si es que algo se entendió mal, quiero precisar el tema de lo que dice Mauricio es correcto. Oigan, sentémonos como país a trabajar sobre el tema de aranceles. Puede ser que estemos desmedidos, ¿verdad? Sentémonos. Ahora, la verdad es que aranceles, Mauricio, nos genera 1,100 millones de recaudación al año. O sea, solo el ISD nos genera mucho más que todos los desde el punto de vista recaudatorio. Desde el punto de vista técnico podemos desmontar el ISD y también aranceles, sí, pero también metámosle en la discusión el IVA. Se discute para fomentar la importación de calidad, se discute. ¿Mi tarifa de IVA es la correcta o no? Promedio de América Latina, 16.2. Colombia, 19% de IVA. Perú, 18% de IVA. Chile hasta el 21%. Ecuador al 12%. Somos el segundo país más bajo de América Latina en IVA. Bueno, volvamos a remitir nuestro IVA. Entonces, los tres temas que remida el IVA, remida aranceles y sí, efectivamente elimine estas distorsiones del ISD. Y comparto ahí sí con lo que dice Mauricio, ¿no? No por quitarme una patita chiquita de una mesa gigante, es que ya la inversión extranjera viene, que la reinversión nacional se activa, etcétera. Y tema 3, que es algo importantísimo, Miguel, que Mauricio, amigos todos, y esto también hay que debatirlo con personas como Mauricio, que tienen claros los conceptos, las ideas, etcétera, es en la asamblea, esos señores, que yo lo he dicho y lo he dicho públicamente, esos señores irresponsables de la asamblea, irresponsables, Mauricio, de la asamblea, excepto 3, 4, 5 que siempre tendremos y son valiosos, y acá habrá que reconocerlo, pero de ahí la gran mayoría, 101 al menos, derogó, queridos amigos, no nos olvidemos de esto, derogó la última reforma tributaria. Yo he hablado, creo, Miguel, con varios amigos míos, hasta portugués, españoles, portugueses, argentinos, y les he preguntado si es que en algún país del mundo hay un parlamento que algún día se reúne porque está mal genio, o en el caso no es que están mal genio, sino que son necientes, nuestros legisladores ecuatorianos, y deciden derogarse toda una reforma tributaria. ¿Sabe cuántos casos ha habido en América Latina? Ni uno. Bueno, en Europa no se diga, ¿no? No se concibe que un conjunto de asambleístas se reúnan en el Parlamento y le den de baja una reforma tributaria.
Pero adicionalmente, que ya la dieron de baja porque ya ellos emitieron la ley derogando la última reforma tributaria, son tan irresponsables que lo hacen en un artículo y dicen, derógase la última reforma tributaria y punto. Y entonces, ¿y qué pasa si se deroga? ¿A qué vamos? ¿A qué volvemos? ¿Cómo tapamos el hueco que genera la derogatoria? ¿Y desde cuándo entra? No, ni siquiera el mal lo hacen bien. Ni siquiera para hacer el mal al país lo hacen bien. Y entonces ahora, ¿dónde estamos en este punto, Miguel y amigos? Y esto hay que reflexionar como país, porque ahí sí puede venir un serísimo problema. Si la Corte Constitucional, hoy día, la Corte Constitucional está conociendo el veto total del presidente, ¿qué puede pasar? Que la Corte Constitucional diga que lo que hizo la Asamblea es constitucional o que es inconstitucional. Si dice lo primero, que es constitucional, entonces toda la reforma tributaria del 2021 del presidente Lasso se eliminó. ¿Cuánto pierde el país en recaudación? Los permanentes, $550 millones, más los otros impuestos que no son permanentes, como el impuesto al patrimonio, especialmente el de las compañías que tienen que pagar este año el 50% restante. ¿Cuánto es eso? 350 millones más. Súmele 1,000 millones. Muy bien. Entonces ya no es los 500 millones que vamos a perder con esta última rebaja del ISD, que como he dicho, no es solo porque el presidente lo quiere hacer, no, es porque la Corte Constitucional ordena que lo hagamos. La merma del ISD es una orden de la Corte Constitucional, pero estamos a puertas de que la Corte también resuelva este otro tema. Y si también se da de baja la última reforma tributaria del presidente Lasso, entonces ahí sí entramos en un serísimo problema, donde no solo es que caja fiscal, sí, claro, vamos a perder 1.500 millones. 1.500 millones, casi el 9% de toda la recaudación nacional. El 9%, miren, la reforma de Petro es una reforma durísima, difícil, para conciliarle la reforma que más han demorado en conciliar lo que hizo el Senado y el Parlamento. Y le va a producir 3.5 del PIB. Lo máximo. El presidente Boric no logra armar su reforma tributaria porque no pueden llegar a conciliar de que Boris proponía que llegue a una reforma del 3% de su PIB y las otras fuerzas de la Asamblea dicen no, máximo del 1.50. Y hasta ahora no logra conciliar una reforma tributaria, ya va gobernando casi un año y medio y no logra conciliar la reforma tributaria. Es que, ahí comparto lo que dice Mauricio, es que esto no es popularmente, no es de soplar y hacer botellas. Qué irresponsabilidad del país. Y frente a este escenario de una irresponsable asamblea y de unos mensajes no muy claros del Ejecutivo, como lo he resaltado y lo ha ratificado Mauricio, porque sí, esto de bajar a los cigarrillos no es un mensaje claro, se suma una desarticulación de la opinión, de la construcción de ideas y de contenidos desde cámaras de la producción. Creo que las cámaras en general han desaparecido, o al menos su mensaje ha desaparecido, pero también ha desaparecido el mensaje de los colegios profesionales. Ya no tenemos los colegios profesionales que nos orienten, que guíen, que sean un ente rector de la conducta o del debate nacional. Y no se diga los gremios. Y entonces el panorama es triste y es preocupante, visto que no tenemos esta capacidad, Miguel y amigos, como ecuatorianos, y este es el mensaje, es como ecuatorianos no nos sentamos a discutir, a debatir y a crear una ley en favor de nuestros hijos, de todos. Y eso es lo que no se logra entender. Y no se logra entender por una sola cosa, porque nuestra clase política, y perdóname que haga este comentario, Miguel, pero como estamos a puerta de elecciones, debo hacerlo, nuestra clase política es paupérrima, es nefasta, es realmente ignorantona. No puede un país desarrollarse con una clase política tan pobre, tan paupérrima, tan ínfima en conocimientos, en talantes y talentes. Entonces, lo que hay que reconstruirnos ahora es volver a hacer lo que decimos, este gran debate de conceptos de cómo tenemos que hacer las cosas. El país comienza, y eso Mauricio nos puede hablar muchísimo mejor del tema, pero el panorama no se ve bien. O sea, a nivel internacional, conseguir recursos del exterior para el gobierno debe ser también muy difícil. La empresa privada que estamos tratando de conseguir recursos del exterior, muy complicado. Y cuando se lo consigue muy caro. Y adicional de caro en duras condiciones.
Y esto va a ser un limitante para el 2023, para todos los países de la orbe, pero más para los países que no son ordenados, disciplinados y serios, como es el Ecuador, como ha demostrado el Ecuador durante varios años. Y frente a este problema internacional, mundial, que los ecuatorianos no tengamos este talante de podernos sentarnos a reunir y trabajar en leyes fundamentales es inconcebible. O sea, no, por Dios, los amigos que nos piensan, no podemos seguir votando por el que es amigo nuestro, conocido, o el que toca la guitarra en una plataforma y habla con los perros. Esto tiene que acabarse. O sea, como ciudadanos, el llamado es a tener mejor calidad de ciudadanos. Si no tenemos mejor calidad de ciudadanos, no vamos a poder tener mejores representantes que hablen de estos grandes temas que hemos conversado esta mañana con Mauricio. ¿Cómo? Con concepto, con políticas públicas construimos una verdadera estructura tributaria y no la estamos moviendo permanentemente para un paso adelante y uno para atrás. Suma de cero. Las reformas tributarias en Ecuador comienzan a convertirse en una suma de cero. ¿Para qué da un paso para adelante si se va uno para atrás? ¿Para qué? ¿Qué? Bueno, y como mensaje final, entonces, Miguel, el tema de decirle a los ciudadanos es que lo más importante es que vamos a una elección de seccionales. ¿Y por qué me refiero a seccionales? Porque Mauricio nos decía, este año hubo mayor regalía petrolera, mayor ingreso petrolero que el año anterior. Y los municipios han recibido más plata. Miguel y amigos, por eso están calladitos, ¿no? Cuando el petróleo, en pandemia me refiero al 2020, recuerden ustedes que vendíamos hasta menos el precio del petróleo, tome el barril de petróleo y tome $10 encima del barril de petróleo. Claro, ellos tuvieron menos regalías petroleras. Y ahí saltaron, reclamaron y se quejaron. Este 2022 han recibido y mucho más por este incremento petrolero. ¿Dónde están esos recursos de los 221 municipios? Eso es lo que nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, los últimos 17 años, ninguno de los alcaldes del país ha construido una escuela municipal. La educación también puede ser delegada al municipio. Por ejemplo, en Quito, desde muchos años, varios colegios municipales y de muy buena calidad, de excelente calidad. Pero desde hace 17 años no se crearon uno más, ninguna, ni siquiera escuela, ni siquiera pre-kinder en 221 municipios del país. Estos son los llamados de atención, ¿no? ¿Cuántos centros médicos han creado? Nada, absolutamente nada. Entonces, un conjunto de recursos, casi 3.900 millones este año para seccionales, para gobiernos seccionales me refiero. Y plata que en el fondo no está en salud, no está en educación, no está en seguridad, no está en nada. Pero ¿cuántos de los 221, queridos amigos, sí son municipios que pueden organizar fiestas, reyertas, algazaras para la independencia de la Fundación de Compensación o porque pasó el pelo de barro de San Pedro? Todos son especialistas, todos son buenísimos para eso. Y esto no podemos seguir sosteniendo este país así, como que si fueran aldeas donde le pongo música, vino y fiesta a la gente, y que la gente coma este cuento y nos olvidemos de lo sustancial. Este es el tema. No solo es calidad de recurso, es calidad de asignación y calidad de gasto, pero eso depende de los ciudadanos que vayan y voten bien para que no vuelva a llegar un cantante o un señor que dice que una capital se desarrolla porque hay que construir canchas de vóley. Eso es lo que hay que cambiar en el fondo, Miguel. Economista Mauricio Pozo, este tema de fondo, ¿para qué debiera servir los recursos que ingresan al Estado, al fisco, vía impuestos, y también la calidad del gasto? ¿Para qué? Lo que usted en su intervención anterior decía, bueno, ¿para qué se quiere esos recursos si es que no hay una calidad del gasto? Es correcto, Miguel. Algunas anotaciones adicionales. Fíjese, parte de la restricción a la inversión extranjera que lamentablemente hemos mostrado es porque tenemos una justicia que no es independiente, una justicia que no se mueve sola, así que cuando hay un inversionista que viene acá y firma un contrato, peor si es con el Estado, quiere que cualquier problema de arbitraje se lo discuta afuera.
¿Y por qué es eso? Porque no confía en la justicia en el Ecuador. Entonces, esa es una restricción. Pero ¿sabe cuál es otra? La inestabilidad tributaria. ¿Y a qué me refiero con inestabilidad tributaria? Que todos los años tenemos alguna discusión sobre temas tributarios. Siempre estamos atrás de o subir o igualar o eliminar o añadir o algo, y eso no genera seguridad futura a la inversión, no le da tranquilidad. Un inversionista nacional o extranjero quiere ver que el sistema tributario vigente, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, se va a mantener por un tiempo más o menos largo para poder tomar sus decisiones de inversión, y es lo que no hemos visto. Entonces, ese es el otro elemento que creo que vale la pena notar. El tercero es que el único que tiene potestad para manejar temas de política económica es el gobierno. Para eso está el gobierno. No es la Asamblea, no es la Corte Constitucional, no es la Unión Nacional de Educadores. No, es el gobierno el que tiene la potestad de tomar acciones en materia de política económica. Pero lamentablemente, aquí se han producido algunos elementos. El caso que estaba explicando Napoleón. Pero le doy otro caso. ¿Cómo puede ser que en un presupuesto del Estado, donde lo que menos se puede criticar es que el nivel salarial es malo, porque no es malo para las autoridades públicas? Para mi criterio, el ministro gana poco para los riesgos y las responsabilidades que tiene, pero para la gran masa y para los que inician es bastante más alto el promedio salarial de lo que es en el sector privado. Digo esto para aclarar y recordar que, ¿cómo puede ser que se exija un ajuste salarial al sector educativo? No porque no se merezcan, no porque no puedan aspirar a ganar mucho más, ojalá ganaran $2,000 como mínimo cualquier maestro en el Ecuador. Es un problema de capacidad y de responsabilidad. Pero ¿a dónde quiero llegar? Acaba hace no mucho de decretarse la constitucionalidad del ajuste salarial en la educación, y son 500 millones más de gasto público a un presupuesto del Estado que ya tiene problemas, pero ordenado en este caso por una instancia externa. Y igual puede pasar con el tema tributario que estábamos conversando. Entonces empezamos a ver de que hay otros actores que también toman decisiones en materia de manejo económico, lo cual es un contrasentido a mi criterio absoluto. El otro elemento para un poco ilustrar lo que estaba comentando, si la pregunta Miguel, fíjese, de acuerdo a la ley vigente, a la Constitución inclusive, hay que aumentar la participación del gasto en el sector educativo hasta llegar al 6% del PIB. Pero no dice en ninguna parte, en ningún lado, qué tipo de gasto es eso. Es decir, es cuestión de meterle plata, creyendo que usted porque le mete más plata nos va a ir mejor. Esta lectura, a mi criterio, equivocada, de que porque le demos más plata a la salud, va a haber mejor salud para la ciudadanía, o porque le demos más plata a la educación, va a haber mejor educación. No podemos seguir trabajando bajo criterios puramente cuantitativos. El tema de la calidad del gasto público es un tema que se le ha dejado de lado. Y ahí vamos a encontrar que no todo se resuelve con más plata ni con precios del petróleo más altos, sino con una mejor gestión, con una mejor administración. Yo a veces he citado un ejemplo para que se entienda, por ejemplo, lo que estoy anotando. Fíjese, el plazo de rotación de un paciente en un hospital público en el Ecuador, un hospital de tercer nivel, es decir, de la más alta complejidad, es de aproximadamente 11, 12 y hasta 13 días. Ese es el tiempo promedio de hospitalización de un paciente en un hospital público de tercer nivel en el Ecuador. ¿Usted sabe cuál es ese tiempo en un hospital del mismo nivel de complejidad en el sector privado en el Ecuador? 3 días y medio. Es decir, usted podría atender a 2 personas más por cama sin meterle $1.
a la política de salud, en este caso al sector de la salud, solamente mejorando la gestión hospitalaria en el país. Entonces, simplemente doy este dato para que se entienda que no todo es plata, que no podemos dejarle de lado el tema cualitativo del gasto público. La calidad del gasto es algo esencial en todas las áreas, porque esto no es solamente en educación y salud, esto se ve en muchas otras cosas, que hay un desperdicio enorme. Y lamentablemente también hay que anotar en lo que son gobiernos seccionales que reciben participación del Estado, reciben participación en el ámbito de los ingresos tributarios y en el ámbito de los ingresos petroleros. Pero ¿qué hacen con esa plata? Como ya lo estábamos hace un momento conversando, no sabemos. Lo que sí puedo casi garantizar es que la gran mayoría se va en gasto que no genera crecimiento económico ni bienestar. La gran mayoría se va para temas de gasto corriente, donde lamentablemente en la parte pública de inversión, que es pequeña, involucra también mucho problema de corrupción y de desvío de recursos. Así que sí, esa es un poco la realidad, Miguel. No hay ninguna forma de que se incorpore el principio de la calidad del gasto, y seguimos creyendo de que porque va a haber más petróleo porque el precio subió, o porque va a haber más ingresos porque hay más ingreso tributario, nos va a ir mejor cuando no le hemos puesto atención a la forma como se usan los recursos por un lado, y segundo, a la forma como se administran los fondos públicos por parte de los distintos gobiernos. Bien, muchas gracias por el aporte al análisis del tema económico, el tema tributario, al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, y al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Muy amables, muy buen día. Seguiremos hablando de estos temas. Gracias, Miguel, a la orden. Gracias, Miguel. Saludos, Mauricio. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo, doctor Jorge Benavides, y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, para hablar sobre el tema: ¿qué pasó con las reformas laborales? ¿Qué pasa con el pago de compensaciones jubilares? Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Banecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Banecuador y pide el crédito 1 por 30. Gobierno del Encuentro. Autorización número 5420. CNE, elecciones 2023.